tardes a todos, gracias por venir. ¿Les costó venir hasta acá? No, bien. Bien el proyecto. Bueno, bien. Bueno, hoy vamos a estar hablando de dos temas sumamente importantes. Neuromarketing por un lado, marketing digital por el otro. Dos temas que a todos los que empezamos a trabajar con marketing empezamos a descubrir y empezamos a entender que eran temas sumamente necesarios, empezar a profesionalizarlos y empezar a entender un poquito más qué pasa con estas dos disciplinas que son tan importantes. Esta primera hora voy a estar hablando yo, después les recuerdo, va a estar con nosotros Raquel Oberlander, que está por acá, es experta en marketing digital, referente en el área y coautora del libro que ven por acá, el ABC del marketing digital, muy buen libro, se lo recomiendo. También va a estar con nosotros Ángela Bloms, influencer venezolana, también la tenemos por acá. Y dos cosas para comentarles, dos invitados que teníamos, uno era Bruno Caldarelli, va a estar viniendo Gabriel Rodrigo, que es su socio, su mano derecha, o sea que es lo mismo, con diferente cara y menos pelo, pero es lo mismo. Lo que le pasó a Bruno fue que se fisuró dos vértebras jugando al fútbol, quiso hacer una chilena y se dio cuenta que no, pero sacando la broma en serio, está reposo, así que bueno, le pasó ayer, no nos va a poder acompañar. Y Natalia de la Fuente, que era otra influencer, al igual que Ángela, que nos iba a estar acompañando, está con 40 de fiebre. Así que bueno, lo de Bruno lo solucionamos. Y Natalia lamentablemente no va a poder venir, pero Ángela también es una referente en el mundo de los influencers y va a estar re interesante su participación también. Así que bueno, dada esa aclaración, comenzamos con el primer tema, que es neuromarketing. A ver, Emma, si mueve ahí. Dejo esto, voy diciendo, me vas cambiando. Vale, gracias. Antes que nada le aclaro, la idea de este workshop es que sea bien descontracturado, que sea bien abierto. Si tienen una duda me tienen que cortar en el medio, me preguntan, levantan la mano, no pasa nada, ¿tá? Estamos abiertos totalmente a que sea una charla y no solamente una ponencia. Pásame a la siguiente. Bueno, básicamente hablamos de especificaciones técnicas y hablamos de la descripción de lo que es el neuromarketing. En realidad podemos decir que es la aplicación de la neurociencia en la estrategia del marketing. Eso es la explicación científica, digamos, la definición que podemos encontrar por ahí. ¿Ah? La neurociencia aplicada al marketing. O sea, es un proceso mucho más científico del análisis de la estrategia de marketing. Pero primero, no les voy a leer toda esa definición que está ahí. Primero quiero hablar un poquito con ustedes de qué es el marketing propiamente dicho, porque hay mucha gente acá que de repente no sabe, o sea, conoce el marketing, pero como me ha pasado muchas veces a mí, que voy a algún lado y digo, me dedico al marketing y me dicen, sí, vos sos el que pones los carteles en la calle, los avisos en el diario, y eso es alguna de las cosas que hacemos, pero es algo mucho más profundo y mucho más complejo que solamente eso. Entonces, rápidamente, la definición, como dice ahí, conjunto de actividades heterogéneas que tienen como objetivo determinar necesidades, deseos y valores de un mercado. ¿Tá? ¿Para qué? Para satisfacer todas esas necesidades. ¿Ah? Esa es la definición formal. Y hasta ahora lo que veníamos haciendo quienes trabajábamos en marketing es un poco analizando las necesidades del consumidor, tratando de entender los deseos y qué valores le asignaba el consumidor al producto. ¿Para qué? Para tratar de satisfacer esas necesidades, para tratar de cumplir con las expectativas del cliente acerca de un producto, acerca de un servicio, acerca de todo lo que tiene que ver con el comercio, ¿no? Y cuando yo comencé a estudiar marketing, básicamente cuando estaba terminando, yo tenía en la cabeza ese concepto de que la base para plantear una estrategia de marketing era entender este concepto de las 4P. ¿Ah? Precio, plaza, promoción y producto. ¿Qué es eso? Voy rápido porque esto es simplemente una entrada en calor nada más. ¿Qué es esto?
saber a qué precio vendo mi producto, en qué plaza lo vendo, qué promoción hago sobre ese producto y el producto en sí. ¿Qué es el producto que estoy vendiendo? Le prestaba mucha atención a cómo era mi producto, qué origen tenía, qué características tenía. ¿Qué es lo que fue sucediendo? Cambiar. ¿Se quedó? Bueno, ahí va. Rápidamente, ¿qué es lo que fue sucediendo? Lo que empezó a pasar es que la estrategia de marketing se dejó de basar en esas 4 variables que conocíamos. O sea, fíjense que cuando yo terminé de formarme, entendía que estas 4 variables que ven acá, era el ABC del marketing, no con B corta, sino con B larga, ¿no? Era el ABC del marketing, y después, quienes empezamos a trabajar en marketing, nos dimos cuenta de que habían otras variables a las cuales le tenía que empezar a prestar atención. Como por ejemplo, nos empezamos a dar cuenta que ya el precio del producto no importaba nada, sino que lo que importaba era el valor que el consumidor le empezaba a asignar a ese producto. Y obviamente, después que entiendo qué valor el consumidor le asigna a mi producto, ahí sí me empiezo a preocupar por el precio. La plaza, y todos lo sabemos por la tecnología, por la conectividad que hay hoy, pasó a ser una variable secundaria y las empresas empezaron a preocupar por conectar con las marcas. O sea, básicamente generar conexión con las marcas. Y lo mismo pasaba con la promoción. La promoción era una variable básica de marketing y después lo que empezó a suceder es que las marcas dijeron, bueno, vamos a empezar a generar conversación acerca de mi producto. Después me preocupo por la promoción y por promocionar, pero vamos a hacer que la gente hable de mi producto, que se hable en la calle, que se hable en las redes, que se hable en todos lados, que se empiece a conversar acerca de mi producto. Y lo más loco de todo, por decirlo de alguna manera, es el producto, que como les decía era una de las patas del marketing. Un día lo que nos dimos cuenta es que el producto ya pasaba a jugar como un segundo rol. Ya no importaba tanto analizar el producto. ¿Por qué? El producto pasaba a ser como un commodity. ¿Qué quiero decir con esto? No importa qué producto vendo, sino lo que más importa son el resto de las variables. ¿Qué valor le asigna el consumidor a mi producto? ¿Qué conexión logra tener mi producto con el consumidor? ¿Y qué tanta conversación hay acerca de mi producto? ¿Y cómo es la calidad de esa conversación? ¿Es buena? ¿Mala? Ahora, yo el año pasado daba una charla parecida a esta para la Cámara Automotriz y ex compañeros míos de BMW me decían, no, pero vos no me podés decir eso, porque ¿cómo que el producto es un commodity? No es lo mismo vender, no sé, un Chery que vender un BMW o vender un BYD que vender un Mercedes. Y claro, obviamente hay un montón de variables que están asociadas al producto que son importantes. Obvio que no es lo mismo vender un BMW que vender un BYD. Pero lo que sí puede pasar y lo que sí se puede lograr es que mi producto, por más que no sea un BMW, tenga un muy buen valor asignado por el consumidor, que haya muy buena conexión entre la marca y el producto y que se converse muy bien acerca de ese producto. ¿Y qué es lo que va a suceder? Que voy a tener un negocio rentable, no importa si vendo BMW o vendo BYD. ¿Me van entendiendo hasta acá? ¿Venimos bien? Bien de bien. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que entendimos esta evolución, empezamos a analizar cómo está el marketing hoy. ¿Qué pasa con el marketing? Y lo que sucede, como todo en este mundo, es que el mundo está cambiando y la tecnología es lo que va cambiando el mundo. La tecnología es lo que nos hace pensar diferente, actuar diferente, comprar diferente y por sobre todas las cosas comunicarnos diferentes. Ahora vamos a hablar después de marketing digital, pero tiene que ver con eso también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En esta evolución del mundo, lo que le pasó al marketing es que también necesitó evolucionar. Todos los que trabajamos en marketing dijimos, bueno, hay que evolucionar y obviamente a primer nivel, al primer mundo, lo que fue sucediendo fue que el marketing genérico empezó a quedar chico para abarcar todos los mercados. ¿Y qué pasó? Hubo una diversificación de el marketing. Y ahí surgió, obviamente, como vemos ahí, neuromarketing, marketing digital, endomarketing, trade marketing, marketing deportivo y marketing político. Les puedo nombrar un montón de aristas más que son basados en la estrategia principal de marketing, pero que van especializándose en determinadas áreas. Entonces, bueno, dada esta introducción, vamos a entrar en neuromarketing, que es lo que venimos hablando
en esta primera charla. Y como dice ahí, el neuromarketing nos permite principalmente dejar de vender, ¿tá?, y comunicar lo que creemos que la gente quiere y empezar a vender y comunicar lo que la gente realmente quiere. Hay gente que dice que hay una ceguera de marketing, ¿no?, que hay variables que se empiezan a dejar de ver, que las marcas no están viendo un montón de variables, y es verdad. ¿Por qué? Porque las marcas están convencidas en muchas ocasiones que tienen clarísimo qué es lo que quieren sus consumidores. Y no es tan así. Porque como también dice ahí, hoy por hoy, la herramienta que más utilizamos los ejecutivos de marketing a la hora de plantear una estrategia es adivinar. ¿Ah? Y eso tiene mucho que ver, o sea, no es algo negativo, no es un concepto negativo. Tiene mucho que ver con todos los que trabajamos en esto, que somos creativos. Entonces empezamos a crear. ¿Y la creación de dónde sale? De la cabeza del creativo. Y esa creación en realidad es una adivinanza, o es lo que yo creo que mi cliente o mi consumidor va a querer, o yo pienso que va a querer. Y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. Empezar a entender qué es lo que realmente quiere el consumidor y venderle lo que el consumidor quiere, no lo que yo creo que quiere. ¿Ah? Y eso se da en un montón de casos. ¿Ah? Se lanzan productos, no sé, se lanzan productos específicos de cierto rubro, un producto, no sé, para hombres, y lo primero que, y lo he escuchado de colegas, lo primero que asociamos es decir, poner una pelota de fútbol, un jugador, poner a Messi, ¿no? Y no necesariamente esa variable me va a traer éxito a la hora de comercializar mi producto. Entonces, necesariamente necesitamos empezar a volvernos más científicos a la hora de generar nuestra estrategia de marketing. Y el neuromarketing es lo que nos plantea, empezar a ponernos más científicos. Y acá tenemos algunos datos que les quiero mostrar para que vean en qué puedo basar yo ese concepto y esa afirmación de decirles a ustedes que necesitamos ponernos más científicos. Fíjense, de cada 10 publicidades de televisión, solo 4 cumplen con la expectativa. Obviamente, ¿cuál es la expectativa? Empezar a incrementar la venta, vender mi producto, llegar a un resultado comercial positivo. ¿Ah? Entonces hablamos que de 10 publicidades, solo 4 cumplen la expectativa. Todos estos datos que les estoy mostrando son basados en datos de análisis en América Latina. De cada 10 lanzamientos de nuevos productos, solo 2 funcionan. ¿Ah? ¿Qué quiero decir? Que se lanzan 10 productos anualmente, mensualmente, en el lapso de tiempo que ustedes quieran, se lanzan 10 productos y solamente 2 permanecen en el tiempo. ¿Ah? Que eso puede variar, pueden durar 2, 3, 4 años, pero estamos hablando que el resto, los otros 8, fracasan en los primeros meses de lanzamiento. Y lo mismo pasa, de cada 10 promociones, solo 5 funcionan. Acá estamos hablando de promociones de descuentos de IVA, de descuento del 20%, de productos asociados, cuando te venden un producto y le anexan otro, que se está por vencer o algo, pero sucede. ¿Ah? Y esos son los datos que tenemos, así, obviamente, abuelo de pájaro, de lo que está pasando en la región hoy. Y este es otro dato sumamente importante. 94% de los procesos de innovación fracasan. ¿Va? Estamos hablando en el rubro marketing, ventas, comunicación, área comercial. ¿Va? Un 94%, o sea que estamos hablando de que cada 100, ¿va?, solamente 6 aproximadamente llegan a tener un resultado exitoso. Obviamente que en este número pueden haber un montón de marcas, un montón de productos que tienen un resultado medio y bueno, también entran dentro de esta variable. Entonces, viendo estos datos que acabamos de ver, evidentemente la estrategia de marketing tradicional, esa variable de las 4P, como yo les decía por ahí, empieza a quedar un poquito chica. Y por eso necesitamos especializarnos. Por eso es importante tener una buena estrategia de neuromarketing, tener una buena estrategia de marketing digital, tener una buena estrategia específica para mi marca o para mi producto. Y como les decía recién, ¿no?, hablábamos de empezar a vender lo que la gente realmente quiere y no vender lo que creemos que la gente quiere. Y como digo acá, existe una gran diferencia entre lo que la gente compra y lo que nosotros, la gente de marketing, creemos que la gente compra. Eso es otra cosa que es sumamente real, ¿no? Y el ejemplo que les voy a mostrar ahora, dale, Emma, lo marca
claramente. Lalo, no me retruques lo que voy a decir, porque no, Lalo, un amigo vegetariano y que me va a retrucar lo que le voy a decir. No, hablando en serio, ¿qué sucede con esto? Esto es un muy buen ejemplo de por qué nosotros pensamos una cosa y la gente hace otra. Y ahora les voy a dar la explicación de por qué pasa eso. El tema de la comida saludable es algo que todos tenemos en mente y todos sabemos que tenemos que comer mejor. Y de hecho, todos los que estamos acá estoy seguro que lo tienen en la cabeza y tratan de hacerlo, intentan y demás. Perfecto. No estoy diciendo que no lo hagan, ni estoy diciendo que no suceda, ni estoy diciendo que no pase. Lo que sí les digo es que también, si analizamos la región, incluyendo Estados Unidos y Canadá, la realidad es que los negocios de comida que más se diversifican, que más crecen, hoy, estoy hablando de hoy, no hace años atrás, hoy son los negocios de comida rápida. Entonces por ahí decimos, pero pará, ¿cómo? Si hay una tendencia que dice que todos estamos comiendo más saludable, que nos preocupamos por la comida saludable, que nos preocupamos por comer mejor, y eso es verdad, pero ¿qué pasa con este análisis? Y es que en realidad la gente dice una cosa, pero consume otra. Y esto, insisto, no estoy diciendo que no sea verdad o que la gente se mienta. Lo que sí digo es que las personas pueden tener un consumo habitual en su casa, o un consumo habitual o una dieta para cierto margen de tiempo, pero a la hora de elegir salir a comer, o de repente pedir un delivery, o de repente, no sé, tener una opción alternativa o rápida de almuerzo, lamentablemente, y digo lamentablemente, la gente sigue eligiendo este tipo de comida y no tanto la comida tradicional. ¿Ah? Entonces, hay dos versiones a analizar. ¿Ah? Hay dos versiones a analizar. ¿Por qué pasa eso? Obviamente que hay una parte antropológica que tiene que ver con la interacción con otros seres humanos. Generalmente tendemos a querer pertenecer a cierto segmento o a cierto grupo. Entonces, si yo salgo con mis compañeros de trabajo y todos piden ensaladita, yo no me voy a comer una mega big steak quíntuple de esa, ¿no? Porque me van a mirar como si eso es un desubicado. Entonces trato de pertenecer a cierto grupo o de mantener ciertos estándares de acciones que me permitan pertenecer. O también hay una parte que me dice a mí mismo, bueno, hago el intento de comer mejor, hago el intento de estar mejor. Pero sin embargo, hablando en números, pasa totalmente lo contrario. Entonces por ahí podemos decir, bueno, pero ¿qué está pasando con esto? ¿Por qué sucede eso? Yo le voy a dar, no es la explicación comercial, que ya más o menos se las acabo de dar, sino le voy a dar un análisis que se hizo desde el punto de vista de neuromarketing. Y es que a nuestro cerebro le encanta el peligro, le encanta las acciones o los productos que me generan cierto grado de peligro. Esto parece medio loco, no es que el cerebro sea suicida, pero todo lo que genera cierto grado de peligro, el cerebro activa, ¿tá? Activa su sistema y nos genera atracción sobre ese producto. Eso pasa con la comida, pasa con ciertos deportes, pasa con un montón de situaciones que me generan una sensación de peligro y una sensación, o no, una explicación biológica de incremento de adrenalina. ¿Ah? Por ahí un poco viene la mano. Entonces, como vemos ahí al amigo, ¿no? ¿Lo ven? Como vemos ahí al amigo, el cerebro también sabe decir stop, ¿no? Cuidado. Ten cuidado porque te podés matar, te podés lastimar, ¿no? Por eso suceden un montón de respuestas biológicas en nuestro organismo que reaccionan a determinada conducta, ¿no? Por eso si como mal por mucho tiempo me siento mal, ¿no? Obviamente si tomo mucho alcohol voy a estar en problemas, y así sucesivamente con todas las cosas que me generan una posibilidad de lastimarme o de tener un final poco feliz. Entonces, como está pasando esto, de que nosotros pensamos una cosa o la masa de gente piensa una cosa, pero las marcas empiezan a dar cuenta que en realidad no es tan así lo que sucede, ¿no?
es cuando empieza a cobrar preponderancia, donde vemos sumamente importante tener un buen plan de neuromarketing. Y en realidad, una de las cosas que escucho muchas veces es empresas chicas que me dicen, no, pero yo qué me hablas de neuromarketing, yo apenas me da para pagar un community manager y querés que ponga alguien que sepa neuromarketing. Y en realidad se puede aplicar neuromarketing con pequeñas cosas si empezamos a estudiar y empezamos a entender bien cómo puedo cambiar el resultado de mi negocio para saber, por un lado, qué es lo que la gente quiere, pero por otro lado, yo hacer cambios para que las personas empiecen a percibir mi producto como mucho mejor de lo que percibían hasta este momento. Vamos a ver el primer ejemplo. Uno de los principios a la hora de diseñar mi producto, mi cartelería, mi packaging, la bolsa, cualquier cosa que tenga interacción con mi producto, es este principio de neuromarketing, que es sumamente importante, que se llama principio del cachorro o de neotecnia. ¿Qué es eso? Es básicamente un principio con el cual nacemos, que a la hora de ver un cachorro o un bebé, en el caso nuestro, ese bebé o ese cachorro viene con determinadas características físicas que están basadas en el cráneo y en la cabeza, que hacen que a mí me dé una sensación de paz, de tranquilidad, de cariño, de ternura. ¿Qué tiene que ver esto? Esto viene en realidad de nuestros antepasados y en realidad es un mecanismo de defensa del cerebro que básicamente lo que busca lograr es que los adultos no dañen a las crías o a sus hijos, en el caso de los seres humanos. ¿Cómo se explica esto? En realidad es bien sencillo. Y básicamente habla de una buena separación entre ojos y una distancia grande entre la nariz y los ojos. Entonces, todo lo que tenga esa proporción, a mí me va a generar una sensación de tranquilidad o una sensación de ternura, o el producto me va a terminar gustando. Y acá les mostré un ejemplo que también aplica en el Mini Cooper, que es un auto que está basado en este principio, que está fabricado en base a este principio. Como pueden ver, tiene mucha distancia entre los ojos y un triángulo en el medio que tiene cierta amplitud. Ahora bien, la realidad es que si nos ponemos a pensar así, podemos decir, bueno, entonces este tendría que ser el auto más vendido del mundo, porque si a todo el mundo le genera eso, ¿no? Tendría que ser el auto más vendido. Y en realidad no necesariamente. Lo que sucede con esto es que vemos el producto y nos transmite tranquilidad, o nos transmite una sensación positiva. No va a suceder que yo mire el producto, en este caso un auto, o el producto que sea, y me genere una sensación de rechazo, nada más. Después, obviamente, si el auto del capó para adentro es una porquería, obviamente no lo vas a vender. Pero hay muchas chances de que se genere una sensación positiva si el cliente ve una proporción así, que si ve una proporción mucho más apretada, o una proporción que no cumpla con este principio. Otro tema sumamente importante, que después lo vamos a ver en digital, pero que tiene mucho que ver, y es la segmentación de la comunicación. También podemos segmentar la comunicación pensando en neuromarketing. Y acá vemos algunos ejemplos de frases. Por ejemplo, no sé, vendo productos de arquitecto, una comunicación que diga, para vos que sos arquitecto. O si sos médico, para vos que sos médico, para vos que sos esto. Nombrar la profesión del profesional que tengo adelante es algo que muchas veces no sucede. Yo trabajo con productos para arquitectos, y obviamente en base a eso analizo la competencia, y hay productos que son específicos para arquitectos y nunca lo nombran. Habla de la característica técnica, de qué te puede dar el producto y demás, pero nunca dice este producto es específico para arquitectos o te puede dar una solución para vos que sos arquitecto. ¿Qué sucede con eso? ¿Por qué hablo de nombrar la profesión? Porque en realidad el cerebro lo que empieza a hacer a medida que nosotros nos vamos desarrollando y vamos creciendo, nos empieza a ubicar en tiempo y espacio, nos empieza a decir, bueno, ¿qué soy? Soy hombre, soy mujer, soy, no sé, todas las características, tengo tantos años, me dedico a esto, y el cerebro eso lo tiene como automático, y lo tiene bien sabido, y sabe claro que vos sos eso. Entonces, cuando yo veo una comunicación que dice, para vos, arquitecto, es para mí. El cerebro enseguida abre los ojos y recepciona esa información y te dice, presta atención que te están hablando.
Es así, simplemente eso. Y es algo que funciona de manera automática, ¿no? De manera inconsciente, no es algo que yo me ponga a pensar o que se da de otra manera. Otro ejemplo es el género. ¿Ah? Un producto exclusivo para mujeres, un producto exclusivo para hombres, lo mismo. También es algo que también, como les decía, el cerebro tiene bien claro que ese producto es para hombres, es para mujer. ¿No? Bueno, más ejemplos. La aplicación que todo profesional de marketing usa. Bueno, obviamente, si yo leo eso voy a prestar atención. No sé lo que es, capaz que no me sirve para nada, pero seguramente lo lea. Seguramente trate de interiorizarme en eso que está pasando ahí. Y lo último, y sumamente importante, y esto estoy seguro que la mayoría ya lo sabe, pero le voy a explicar el por qué. Por ejemplo, Javier, tenemos el producto que estabas buscando, ¿no? Como dice ahí, llamar a la persona por su nombre. ¿Qué sucede? Cuando llamamos a las personas por su nombre, lo primero que entendemos es que, claro, lo que pasa es que, claro, como es su nombre, es lógico, ¿no? Si esa persona se llama Miguel y yo le digo Miguel, es obvio que me va a prestar más atención. Pero eso también tiene una explicación que está basada en análisis científicos, y es que cuando yo llamo a una persona por su nombre, en realidad me va a escuchar muchísimo más, por más que lo esté leyendo, no importa, me va a escuchar muchísimo más que si lo llamo, no sé, de otra manera. ¿Por qué? Porque el cerebro lo que hace es amplificar nuestro oído hasta 100 veces más o hasta por 100 para que nosotros podamos escuchar claramente nuestro nombre. ¿No? Y fíjense si no les pasó a ustedes de repente, no sé, un día ir caminando por 18 de julio y alguien grita su nombre, o en el shopping alguien dice su nombre, ustedes se dan vuelta y no era para ustedes, era para otros, se llamaba igual. ¿No? Y de repente no nos damos cuenta que en ese entorno hay mucho ruido, hay mucha distorsión del sonido, y si nos ponemos a pensar en características similares, si esa persona estaba hablando de otra cosa y no decía mi nombre, era muy pero muy difícil que yo lo hubiera escuchado. ¿Ah? Pero, como mencionó mi nombre, ¿ah? Mi cerebro automáticamente se abrió y logró que yo escuchara eso. Entonces, el nombre siempre es un impacto positivo. O sea, si lo llamo, si está escrito, por donde lo veas, es positivo. Otra variable básica también, y esto tiene que ver con diseño, tiene que ver con packaging, tiene que ver con producto. ¿Ah? Al cerebro le encantan las líneas curvas. ¿Ah? El cerebro rechaza automáticamente, insisto, todo esto que les estoy diciendo es inconsciente, rechaza las líneas rectas. ¿Por qué? Por una explicación bien sencilla. Díganme ustedes en la naturaleza dónde ven un ángulo de 90 grados que sea natural. Puede haber algún aborto en la naturaleza, pero en realidad no hay. ¿Ah? Por donde lo vean, miren la naturaleza y no hay nada que nazca en 90 grados o en línea recta perfecta. ¿Ah? Y eso también es un principio que viene con nosotros desde millones de años hacia atrás, y es eso, que entendemos lo natural, o entendemos la naturaleza de forma curva o de forma imperfecta. Por eso la industria automotriz y todos los productos empezaron a curvear sus productos. ¿Ah? Algo bien sencillo que tenemos todos, el celular. ¿Ah? Hasta hace unos años atrás, si se fijan, los celulares eran como bien cuadrados. Ahora, obviamente, no pueden dejar de ser de otra manera, pero si ven las puntas, están redondeadas. ¿Ah? Entonces, esos principios, una vez que los entendemos, empezamos a ver que empiezan a aparecer en todos los productos que usamos a diario. Fíjense, algún producto que venga en caja, ¿ah? Esos packaging que sea de una marca, digamos, del primer mundo, generalmente están empezando a redondear uno de los ángulos. ¿Ah? ¿Por qué? Para básicamente seguir este principio. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que les haya quedado inconcluso de todo lo que dije? ¿Algo que les parezca un bolazo? ¿No? Bueno, muy bien. Bueno, otra variable. Los colores sí influyen en los productos. ¿Ah? Yo he visto muchas veces que lanzan productos y que dicen, no, vamos a ponerlo, no sé, verde, porque bueno, verde es genérico. No, hay que analizar bien de qué color o pinto mi producto, o lanzo el producto, o utilizo en mi producto, en mi packaging o en mi comunicación digital. ¿Ah? Sumamente importante. Bueno, a ver, si yo les hago una pregunta así, rápido, me contestan todos. ¿Esa es la excavadora de quién? ¿Eh? De Barbie. De Barbie, obviamente. La Pantera Rosa. Claro, ponele. ¿Ah? Pero sí, se empiezan a dar esas asociaciones, ¿no? Es la excavadora de Barbie. ¿Ah?
¿Por qué? Porque es un color rosado que es igualito al que utiliza la muñeca, entonces se da esa asociación, entonces hay que tener cuidado. De hecho, esta foto que ven acá es de una empresa holandesa que tenía le voy a decir así simple, tenía un clavo bárbaro de retroexcavadora para vender y alquilar, no se las alquilaba ni vendía a nadie. Entonces el director dijo, ¿sabes qué? Vamos a pintarla de otro color para que se empiece a ver más nuestra retroexcavadora. ¿Ah? ¿Y qué sucedió? Que bueno, las terminó pintando amarillo de vuelta, ¿tá? Porque no se las compraban. Y no es un tema de discriminación, ni que los obreros hubieran tenido algún tipo de problema, pero sí es un color que me genera desconfianza, no es un color para una retroexcavadora. ¿Ah? Empieza a darse eso y los colores son sumamente importantes a la hora de asociárselos a mi producto o a mi comunicación. Lo mismo digo. Y hablando de colores, ¿ah? Vamos a hablar un poquito más de los colores y de la iluminación y la música. También sucede lo mismo. Así como mi sistema nervioso cuando ve un color lo asocia con determinada energía o con determinada acción contraria o positiva, lo mismo pasa con los espacios físicos. Como vemos ahí, eso que ven ahí en la primera imagen es un ex restaurante de McDonald's, porque ahora no están decorados así, pero si se fijan, la mayoría de los asientos son de madera rígida, son incómodos, hay mucha luz y no se ve del otro lado, pero generalmente McDonald's del otro lado tenía carteles llenos de colores. Generalmente eran frutas o verduras, pero eran bien coloridas que resaltaban mucho. Y acá vemos una antítesis, pero ¿qué es lo que sucede con eso? Obviamente, si yo me siento en un lugar y estoy incómodo, eso es básico, obviamente me voy a querer ir, no quiero estar sentado mucho rato. ¿Ah? Pero el exceso de luz y un ritmo muy constante, muy repetitivo de sonido o de música, ¿ah? Incrementa la actividad de mi sistema nervioso y por lo tanto me pongo nervioso, no me doy vuelta. ¿Ah? Y si me pongo nervioso me quiero ir, quiero salir de donde estoy, me quiero mover, quiero terminar eso que estoy haciendo. Es bastante sencillo visto desde ese punto de vista, pero bueno, son variables que muchas veces las empresas no tienen en cuenta. ¿Qué es lo que pasa acá? Esto es un restaurante de otra categoría, pero como pueden ver, tienen asientos que son silloncitos, mucho más cómodos, ¿ah? La luz es tenue, incluyen madera, ¿ah? Es un elemento natural, tiene que ver por eso. ¿Ah? Y generalmente la música que escuchamos ahí son músicas tenues, leves, en una armonía con toda esa experiencia que estamos viviendo ahí. Dale. Otra variable que también tiene que ver con nuestro cerebro y que muchas veces no lo entendemos, porque por ahí decimos, a ver, un cliente me dice, no, pero no vamos a poner la palabra gratis porque queda, viste, como que estoy regalando, como que no le vendo nada a nadie y quiero regalar. Hay que tener cuidado cómo se usa, pero en realidad la palabra gratis activa una emoción en nuestro cerebro, no es solamente decir, sos garronero y por eso te dice gratis, salí corriendo. No, activa una emoción en nuestro cerebro que también está asociada a nuestro pasado y tiene que ver con esa sensación que tenía el ser humano de proveerse de cosas, proveerse de alimentos, proveerse de abrigo, proveerse de ciertas cosas, ¿no? Entonces, la palabra gratis está asociada con esa sensación de proveerme de algo. Entonces, me llama la atención, me activa y me dan ganas de ir a buscar eso gratis que me están dando. ¿Ah? Más allá que obviamente siempre hay alguno más garronero que el otro, pero en general se da de esa manera y a todos nos pasa. Vemos algo que dice gratis y decimos, ¿qué es? A ver, lo empiezo a leer. ¿Ah? También tiene una explicación neuronal para eso. Entonces, rápidamente vamos a analizar la parte científica y a empezar a ver cómo también tenemos que analizar las variables de neuromarketing desde un ángulo mucho más científico. A ver, básicamente todos tenemos tres cerebros, ¿ah? Que como dice ahí, es el córtex, el límbico y el reptiliano, que básicamente son tres cerebros que funcionan totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Obviamente que acá surgen las dudas, y bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para atacar un cerebro al otro? Ya es difícil hablarle a una persona, imagínate cómo hago para hablar de los tres cerebros. ¿Ah? Pásame la otra. Y en realidad, acá vamos a ver un ejemplo de cómo reacciona cada cerebro. ¿Ah? El córtex, que es un cerebro analítico, que piensa, que razona, ¿ah? Que es bien racional,
es el que me dice, por ejemplo, me compré esa computadora o este celular porque tiene estas características, yo lo necesito, es el producto que necesito, el producto que quiero, por eso lo compré. ¿Ah? Porque tiene una funcionalidad X y por eso me hice de ese producto. El límbico es un cerebro bien emocional, que está asociado a la kinestesia, que está asociado a los sentimientos, a algo mucho más, como les decía, basado en la emoción. Y como dice ahí, es el cerebro que me explica por qué un día de noche agarro el auto o salgo caminando y hago 10 cuadras para conseguir ese producto, porque yo quiero ese helado, ese alfajor, y voy y lo busco. ¿Ah? ¿Por qué? Porque hay algo, una sensación de ese producto que me generó eso y por eso voy y lo busco. Insisto, eso no quiere decir que el helado venga con algo que active el cerebro límbico, ¿no? Pero sí, en mí personalmente ese producto generó algo, activó algo. Dicen, ¿qué puede activar? Puede activar una sensación, un recuerdo, ¿no? O un gusto tan placentero que me queda guardado en ese cerebro y me hace repetir esa experiencia, ¿no? Y por último, tenemos el cerebro reptiliano, que es el cerebro de la supervivencia, del emocional fuerte, de la reacción, ¿no? Defensa, protección. Y ese cerebro, como dice ahí, es el que te dice andá, dale, metele, andá. ¿Ah? ¿Viste cuando hay algo que estás en duda y hay algo que te dice dale, andá? Y dale, bueno, es ese cerebro el que reacciona de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo las marcas o los profesionales podemos agarrar esto y pasarlo a un nivel práctico, ¿no? Porque es una pregunta así, bueno, pero ¿cómo hago? Lo primero que tengo que hacer es entender bien cómo funciona mi producto y qué variables tiene mi producto. Y según esas variables que el producto tenga, yo voy a entender a qué cerebro tengo que comunicar y de qué manera. ¿Ah? Pues no es lo mismo vender, no sé, no es lo mismo vender un auto que vender un par de zapatos, que vender una cartera o una computadora. Cada producto ataca diferentes zonas del cerebro y si lo entiendo bien, empiezo a comunicar de manera correcta. Fíjense, no sé, les voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los energizantes? ¿No? ¿A qué cerebro les parece a ustedes que ataca los reclames de energizantes? Al reptiliano. Al reptiliano, sí, claramente. ¿Por qué? Porque te invita a eso. Toca esa fibra de que vayas a más, de que entrenes más, de que entrenes mejor, ¿no? De que logres mejores resultados. Entonces toca esa fibra y ellos lo tienen más que claro. Ellos esto lo saben, lo tienen clarísimo y comunican solo así. En ningún momento te van a hacer una comunicación emocional que vaya a atacar a otro cerebro. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque el producto de ellos no genera eso. Entonces, ¿para qué voy a gastar dinero y tiempo en una comunicación que no es efectiva y que no va a tener resultados? Este es el PDF, ¿no? Entonces ese video no va a funcionar, pero bueno. ¿Qué es lo que sucede? Como dice ahí, el ser humano también empezó a cambiar a raíz de la tecnología. Todos nosotros estamos cambiando nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de pensar, como decía hoy, nuestra forma de comunicarnos, de reaccionar, etc. ¿Y qué es lo que pasa? La tecnología tiene algo que está trabajando en nuestra cabeza, que está trabajando en nuestro cerebro y que está haciendo, lamentablemente, estragos, pero nosotros como marca tenemos que trabajar con eso. Y no es aprovecharse de una situación que no está tan buena, en realidad es potenciar nuestro producto, potenciar nuestra marca desde la tecnología. Acá sí les estoy hablando de marketing digital, que podamos hablar de eso, pero hay una explicación también que se analiza desde el neuromarketing y que es sumamente importante ver y trabajarlo. Pasame la otra a ver si puse algo. No, volveme para atrás, o sea, no. Como les decía, la tecnología, en ese trabajo silencioso que está haciendo, también después de estudios científicos que hemos analizado, que hemos leído, nos empezamos a dar cuenta que la tecnología está variando los instintos que tenemos nosotros como seres humanos. Por eso les hablé de esos cerebros que venían por ahí. ¿Ah? Están cambiando hasta nuestros instintos, están cambiando las alertas que tenemos en el cerebro, están cambiando los estímulos neuronales de nuestro cuerpo basados en la tecnología. Hago una pregunta rápida. ¿Alguna vez le pasó a alguien que se olvidó del celular
iba caminando por la calle y sintió que le vibraba el teléfono en la pierna o en la cartera o algo que lo tenían? ¿No? ¿Que lo escuchás? ¿Sí? ¿Les pasó? Bueno, en realidad esa es la misma sensación que le pasa a una persona cuando pierde una mano, un pie, un dedo. ¿Ah? Esas personas cuando pierden una mano, las personas que tienen una mano un dedo menos, sienten que les duele o que les pica ese dedo o esa mano que les falta. ¿Ah? ¿Eso qué es? En realidad es un estímulo del cerebro recordándonos que nos falta una pieza que era sumamente importante para nosotros. Eso está pasando con el teléfono hoy, ¿no? Es complicado, es complicado. Y ahí toca tan fuerte el emocional que nos pasa que si nos llegamos al trabajo y nos olvidamos el teléfono, si no tengo problema con entrar tarde, igual vuelvo a mi casa a agarrar el teléfono. Porque la media hora de almuerzo sin Instagram está complicado. ¿No? Pero bueno, es algo que sucede y que para nosotros quienes vivimos de esto está bueno, es la realidad. Entonces, como les decía, ¿por qué pasa eso de que el cerebro está empezando a tomar el teléfono como una pieza más de nosotros? Porque la tecnología se posicionó puntualmente el teléfono y todo lo que está dentro del teléfono. Porque muchas veces dicen, el teléfono, que es una porquería. En realidad no es el teléfono, en realidad es la tecnología que está dentro. Porque si no tengo el teléfono y tengo una computadora, agarro la computadora y hago lo mismo, ¿no? Más allá que la experiencia no es la misma, pero en realidad la sensación es la misma. Y es tan grave esto que lo que les decía es que el cerebro está haciendo que nosotros cambiemos nuestros instintos, pero perdamos algunos que son sumamente importantes. ¿Vieron? No. ¿Viste? Estuvo bárbaro. Le decía, en realidad la tecnología está haciendo que nosotros como seres humanos, que nuestro cerebro esté empezando a perder instintos que son primitivos y que vienen con nosotros desde que nacemos. Y hay un instinto que estamos perdiendo que es sumamente complicado, pero lo estamos perdiendo. ¿Saben cuál? ¿Qué instinto estamos perdiendo gracias a la tecnología? Es básico. ¿Nadie se le ocurre? Miren, igual si se equivocan no pasa nada. ¿El sentido común puede ser? Bueno, También. ese, claro. Ese se fue perdiendo. Se fue. Sí, es verdad. Bueno, eso es verdad. Pero hay otro que es más primitivo todavía. ¿La intuición? ¿Eh? ¿La intuición? No. Tiren, no tengan para que se les ocurra. Estamos perdiendo el más básico. La ubicación. Hablar con la gente. La comunicación. La realidad. Lo que pasa es que no lo pensamos, no lo tenemos como aceptado, pero es básico. ¿No? La supervivencia. La supervivencia. ¿Qué quiero decir? El cerebro, hay algo que no pierde ni siquiera cuando dormimos, que es el sentido de supervivencia. ¿Ah? Por eso, a ver, les voy a dar otro ejemplo. ¿No pasó a estar durmiendo y sienten que se caen y se despiertan? Bueno, eso es porque su corazón empieza a latir a un volumen bajo de frecuencia y el cerebro les tira un choque eléctrico, literal, para ver si están vivos. Porque el cerebro piensa que murieron, entonces les tira... Sí, en serio. En serio, ¿es verdad? Es verdad. No murieron. El cerebro piensa eso y les tira un choque eléctrico para que ustedes se despierten. En realidad ustedes sienten como que se caen, pero no es esa la sensación. En realidad esa es la sensación, pero no es lo que realmente sucede. No estaban soñando que caían en caída libre. En realidad es el cuerpo tirando un estímulo eléctrico para que ustedes se despierten porque el cerebro piensa que están muertos. Entonces, ese es el sentido más básico del ser humano y la tecnología se lo está comiendo, literalmente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en realidad el ser humano empieza a posicionar esa experiencia tecnológica que es tan buena, ¿no? Y es tan buena que dejo de prestar atención de ese instinto que es primordial. ¿Y saben por qué sucede eso? Porque al cerebro no le da para recibir tanta información junta. Entonces, como pongo mi foco en eso que estoy viendo, ¿no? Me olvido, desactivo otros sensores. ¿Qué es lo que sucede? Así, lisa y llanamente.
por eso, lamentablemente, esto les cuento, en realidad no, falló la PPT esta y lo bajé en PDF, pero acá se veía un video de vemos cómo la gente se cae en pozos, ¿no? Se cayó el agua. En otro caso hay un video que es real de una muchacha que venía sacándose una selfie mientras manejaba y le agarró un camión. Chau. ¿Ah? Y en realidad, todos los que en algún momento manejamos, y me incluyo, manejamos tocando el teléfono, estamos sobrepasando nuestro instinto de supervivencia. Lo estamos sobrepasando. Y de hecho hay estudios antropológicos que demuestran que cuando no existía el teléfono, la persona que manejaba no ponía atención a ninguna otra variable que no fuera conducir. No hubo nada, ni siquiera el mate, que lograra sacar la atención de la calle de los conductores. ¿Ah? Sí lo logró la tecnología. Y les digo de ejemplos del auto, de lo que sea. Ustedes pueden estar, no sé, pueden estar en cualquier situación y si se conectan demasiado con la tecnología, empiezan a perder el instinto de supervivencia. ¿No? El cerebro se empieza a desconectar. Por eso les digo, es sumamente complicado. Sumamente complicado. Y eso les digo, es una oportunidad, ahora vamos a pasar a marketing digital, pero es una oportunidad para las marcas que lo empiecen a decir, que lo empiecen a comunicar. Eso es un valor agregado positivo. ¿Ah? Pero bueno, desde el neuromarketing nosotros empezamos a conocer esa variable, nos empezamos a dar cuenta que eso pasa y por lo tanto tenemos que trabajar agregando valor a nuestro contenido tratando de que eso no suceda. Bueno, para atrás. Bueno, ahí está. Ahí. Bueno, el neuromarketing, y esta es la última diapositiva, el neuromarketing también tiene una variable de análisis que está basada en la persona. Por eso hablamos de marketing personal. Y acá les voy a dar lo que llamamos neurotips, que son algunas cosas que tenemos que prestar atención y tener presente en toda nuestra relación con la tecnología y con el marketing, que se analizan desde una variable de neuromarketing. Primer punto, menos es más. ¿Escucharon esa frase de una vez? ¿Sí? En realidad, cualquier persona de marketing te puede decir, no, menos es más, porque sabes lo que pasa, que en realidad, viste que cuanto menos es mejor, porque si pones demasiado, capaz que quedas saturado y demás. Y es verdad, pero en realidad la explicación es que lo que está saturado es nuestro cerebro, saturado de comunicación, saturado de información. Y por lo tanto, cuanto más simple y básica es mi comunicación, más rápido el cerebro la va a atender. ¿Ah? Cuando empiezo a saturar mi comunicación de contenido, se me empieza a complicar. ¿Ah? El cerebro la empieza a filtrar porque no deja entrar más información. ¿Por qué? Por supervivencia, lo que les decía hoy. ¿Ah? Corta la información para no saturarse. Segundo punto que les digo también, analicen las publicidades y la urgencia de compra de cada producto. ¿Por qué les digo esto? Porque también les quiero decir que cada vez más productos tienen análisis de neuromarketing, que están basados en análisis de neuro. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Ah? Esos productos conocen los estímulos de sus diferentes cerebros y por lo tanto los empiezan a apuntar ahí. Entonces cada vez más va a pasar de que ustedes vean una publicidad y empiece a ser más exitosa, les empiece a dar más ganas de tener ese producto, o por lo menos más ganas de investigar eso. Entonces lo que yo les digo es, empiecen a analizar más las publicidades, piensen un poco más de esos estímulos que están recibiendo. Otro tips también importante, utilizar las redes limitadamente. Esto no quiere decir utilizarlas menos, quiere decir tener cuidado qué información doy y qué comunicación emito a través de mis redes sociales. ¿Qué es lo que sucede? Hoy por hoy, los análisis de neuromarketing también se basan en algoritmos que leen la actividad en redes sociales. Y por lo tanto nosotros cada vez más conocemos lo que ustedes hacen, cómo ustedes piensan, qué es lo que quieren, qué es lo que no quieren, qué les gusta y qué no. ¿Ah? De hecho, yo les aseguro que a muchos de los que están acá, muchos de nosotros, digo yo, tal vez Raquel, Ángela también lo pueden lograr, podemos mirar sus redes sociales y saber cuál es el producto mejor para ofrecerles a ustedes. ¿Ah? Y eso se limita también en la información que ustedes, en la calidad de contenido que ustedes suban.
¿tá? Obviamente cuando el contenido es de lifestyle, digo, yo cuento lo que hago, muestro dónde voy, vengo, está todo bárbaro. Pero cuando empiezo a dar información más específica, se empieza a complicar. Y en realidad, a ver, esto es contraproducente de alguna manera para mi trabajo, pero yo les estoy mostrando un análisis más basado en neuromarketing y no tanto en la acción propiamente dicha de marketing. Y acá estamos hablando de marketing personal, cómo funciona el marketing sobre la persona. Cuarto punto, y acá me voy para el otro lado, ¿ah? Y me voy pasando el terreno digital, pero ahora vamos a eso. Generar contenido más profesional en sus redes sociales. Acá no estoy hablando de contratar un fotógrafo para que se haga un book y levanten la foto, sino que también limitar su contenido a un contenido mucho más profesional. Ahora vamos a empezar a hablar con Raquel y Ángela de eso. ¿Ah? Pero también tiene que ver con neuro. ¿Por qué? Porque, creo que lo dije ahí, ¿no? En el siguiente punto, la imagen sí impacta el cerebro. Y lamentablemente, por ahí en algunos casos dicen, no, bueno, pero hoy por hoy, viste, el tema de discriminación ya está como más separado. Pero a ver, hay cierto posicionamiento de imagen que tenemos en nuestro cerebro y que está grabado así, y que van a pasar cientos de años para que eso cambie. Y hay ciertos paradigmas o ciertos estereotipos en cuanto a la vestimenta, lo que digo, lo que hago, lo que consumo. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque como les decía, la imagen sí impacta al cerebro. Y el último punto, que también me gusta tocar, es que la gente hable de ti, la gente hable de vos, sí es bueno. Porque muchas veces escucho, no, viste, no, pero hay que tener cuidado, porque viste que si la gente después entra a decir que el producto, que esto, o cuando uno mismo, ¿no?, sube un contenido, tenemos mucho miedo, mucho cuidado de lo que vaya a decir la gente. ¿Ah? Y acá les voy a decir una cosa, cuanto más la gente hable de mí, más posicionamiento genero. ¿Ah? Más va a pasar de que yo me presente a una empresa o vaya por la calle y más gente me conozca y más gente pueda llegar a trabajar conmigo en la profesión que tenga, no importa, sea arquitecto, abogado, escribano o lo que sea, profesional de marketing, es lo mismo. Obviamente, todo esto estamos hablando en relación a uno, ¿no? Son tips que están basados en neuromarketing, que tienen que ver con lo digital, que tienen que ver con cómo me comunico yo como persona, pero que bueno, son variables que puedo tener en cuenta que impactan al cerebro directamente. Bueno, ¿alguna duda, algún tema que quieran rápidamente hacer? ¿Alguna pregunta que haya quedado en el aire? ¿Nada? ¿Ninguna duda? ¿Algo que les haya parecido? ¿No? Nos asustaste con la supervivencia. Ah, ¿viste? Bueno, cambiame la otra que es la última. Bueno, muy bien, terminamos este primer tema, esta primera bolilla que es neuromarketing, y ahora, como les decía, vamos a pasar a hablar de marketing digital. Y ya la presenté, pero la vuelvo a presentar. ¿Tenés la diapo de Raquel? Bueno, mientras les voy hablando para que no se aburran. Ahora viene Raquel, que se me voy a presentar. Son 45 minutos de charla y después tenemos un break de unos minutos y después seguimos con Gabriel Rodrigo, que está por allá, que es Gaby, y después con Ángela. Les voy contando que Raquel es experta en marketing digital, es realmente una referente del área. Yo la conocí hace poco por un cliente que trabajamos en común, pero yo personalmente la conocía a ella desde mucho antes, porque como les decía, la verdad realmente es una referente en el área de marketing digital, así que su charla va a ser sumamente interesante. Y como les decía, ella es la coautora del libro que ven por ahí, que se llama El ABC del marketing digital, AB con B corta, ahora ella les va a explicar por qué. Está muy interesante, se lo súper recomiendo y aplica para los que somos profesionales en esto y aplica para el que de repente quiere empezar a leer marketing digital. Es un libro que está realmente espectacular y que explica bien sencillo lo que es el marketing digital.